Buenas tardes, profesor. En el día de hoy estaremos explicando la producción de hidrógeno maleico mediante benceno. Mi grupo está conformado por Liliana López y María Pérez. Tenemos como principal objetivo saber que el hidrógeno maleico, que es un compuesto químico ampliamente utilizado en la industria para la fabricación de resinas, poliésteres, aditivos y productos de valor agregado. Industrialmente se produce a través de una oxidación catalítica del benceno. En un proceso altamente energético se requiere un control preciso de temperatura, presión y selectividad. Su importancia radica que es una materia prima esencial para la producción de resinas poliésteres insaturadas, copolímeros, surtantes, lubricantes, entre otros productos farmacéuticos, que es clave para un insumo de múltiples cadenas industriales. Este proyecto como finalidad tiene poder analizarlo, optimizarlo y determinar sus costos de materia prima para la producción y pues obtener una mejor eficiencia y reducción de costos. Tenemos como objetivos generales el poder analizar y optimizar el proceso de producción de hidrógeno maleico a partir de benceno durante la herramienta de simulador de Harper-Heiser, una evaluación económica y una propuesta de optimización topológica para reducir sus costos y aumentar la eficiencia del proceso. Entre sus objetivos específicos se encuentra caracterizar la materia prima, evaluación cinética, simulación de procesos, realizar un estudio de caso, formular un modelo de optimización económica, estimar los costos de CAPEX, OPEX y servicios auxiliares, implementar la optimización de Heiser, proponer una optimización topológica y presentar sus conclusiones técnicas y económicas. Esta sería la química del proceso: reacción principal, oxidación del benceno a hidrógeno maleico, tipo de reacción altamente exotérmica en fase gaseosa, catalizadores en la temperatura típica, la conversión en 80-90%. Estas serían también nuestras fórmulas, las que estaríamos como tal utilizando en el proceso. Propiedades más importantes del proceso sería fórmula molecular, masa molar de 98,06 gramos mol, apariencia cristales blancos, densidad 1,48 kilogramos, punto de función 52,82 grados Celsius, color específico sólido, calor específico líquido, calor en formación a partir de benceno, aquí tenemos todo, calor de combustión, calor de vaporización, calor de fusión, calor de híbrido. La lista de los equipos, aquí están especificadas los tipos, nuestra función principal de cada uno de ellos. Aquí estas serían nuestras consideraciones importantes. El benceno es una sustancia tóxica y carcinógena, lo que plantea riesgos para la salud y el medio ambiente. Debido a estos riesgos, la producción en hidrógeno maleico a partir del benceno ha disminuido con el favor del proceso más seguro que utilizan butano como materia prima. El proceso del benceno genera una gran cantidad de subproductos que deben ser tratados, lo que aumenta el costo del proceso final. Bueno, dentro de la lista de los componentes de simulación tenemos que tener en cuenta que obviamente los principales componentes son benceno, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno maleico, agua, dióxido de carbono, ácido maleico y dibutil. Aquí podemos observar nuestro PDF de proceso, donde entra una corriente de aire a un compresor de aire comprimido, entra también una de benceno, tenemos nuestro reactor, nuestro mixer, nuestro intercambiador de calor, nuestro PCR, y nuestros intercambiadores de calor y nuestra ventilación. Acá explicamos sobre nuestro estudio de
caso, nuestro primer estudio de caso fue una variación de temperatura del reactor, donde hubo una mayor selectividad si se iniciaba con 380 grados Celsius y con 400 aumenta su combustión y pues hay un bajo rendimiento. Nuestro segundo caso, estudio de caso, escogimos la presión del absorbedor, que tiene una pérdida de 3 bares y con 5 tiene mayor absorción. En el caso 3, la relación de aire con benceno es deficiente, pero una mala convección y excesiva sobreoxidación. Tenemos que tener en cuenta, la variable más importante del proceso obviamente fue nuestro reactor, donde variamos la temperatura y eso implicó un flujo de benceno, un flujo de aire y una presión diferente. También podemos mantenerlo del absorbedor, que eso tuvo una variable crítica de temperatura, presión y caudal. Y en la respiración hubo también reflujos, etapas en el siguiente revuelo. El planteamiento de la optimización se buscó minimizar las pérdidas de medio maleico en el absorbedor, maximizar la selectividad del reactor, que es nuestro equipo principal. Reducción de costos energéticos, minimizar los costos de producción, aumentar la recuperación de DBB y cumplir las restricciones de seguridad. En este planteamiento, la función objetivo y constante restricciones de igualdad y desigualdad. Tenemos que nuestra función objetivo es el EOAC, que es el CAPES más el COPES, donde el CAPES son los costos de los equipos, el OPES son todo lo que es energía, solventes, servicios y mantenimiento. El AFE fueron el factor de anualización. El I tenemos como los ingresos de la venta de la producción de aeromaleico. Nuestra restricción obviamente está que nuestra temperatura tiene que estar entre 375 y 390 Celsius y el aire de benceno está entre 0,1 y 0,1,4%, y el absorbedor está mayor o igual a 5 bares y una porosidad del 99%. Como podemos aquí observar, está el desarrollo del esquema de cálculo de la función objetivo, que se calculó el CAPES y para calcular el LOPES se tuvo en cuenta la electricidad, el vapor, el agua de enfriamiento, lo del catalizador, en total. Los costos de los equipos, de la respiración, de la asociación, del compresor de aire, de reboiler, de los condensadores y el costo de producción. También tenemos los costos de capital, que fue la electricidad utilizada en las bombas PC601 hasta la P602, nuestro compresor que fue el 601, y pues todo lo de instrumentación y demás, el vapor de los reboilers de E605 y E607, y los precalentadores, el agua de enfriamiento, y entre otros. Bueno, tenemos que tener en cuenta nuestra fórmula para poder calcular nuestra función objetivo, que es el EOC, que es el CAP anualizado más el OPE menos la venta. De Heiser, pues, en cuenta la temperatura del reactor, el flujo del aire, la temperatura y un reflujo. Y bueno, el planteamiento de Heiser de la optimización fue variar la temperatura, el flujo del aire y la temperatura, con restricciones de seguridad y elegir el mínimo. Ahora vamos a presentar lo de la simulación. Como le venía explicando, aquí tenemos la entrada del benceno. Y pues bueno, aquí está lo del benceno. Bueno, aquí como puedo observar está lo de la simulación, entra el benceno, al desordenamiento, está el aire, está aquí lo de la hoja de Excel, donde están nuestros equipos, nuestros parámetros, nuestras fórmulas, el script, que aquí es donde están lo de los costos de producción, de cuánto nos costó benceno, el aire, el vapor y la presión de aeromareicos en sus utilidades.
el costo de los equipos, de los intercambiadores, del compresor, de la bomba, del reactor, de la torre. Aquí tenemos su volumen y todo lo referente. Ahí están los costos unitarios, los costos totales, lo de la producción de hidromaleico, los intercambiadores, su área y demás. Tenemos nuestras fórmulas, los parámetros, las conexiones. Y podemos ver nuestro reactor TFR, sus parámetros, su reacción. ¿Ah? Ok, acá también tenemos nuestras propiedades. Tenemos nuestra lista de componentes. Tenemos nuestro package, Super Robinson, nuestras reacciones, balanceadores. Bueno, aquí vamos a la simulación. Intercambiadores de calor. Nuestros parámetros. Torre de destilación. Bueno, aquí podemos observar lo del caso de estudio. Nuestro PFR, que es nuestro reactor. La conversión de nuestra temperatura, el caso de estudio. Y están todos los corrientes. Los resultados de la caso de estudio. Los resultados. Bueno, profe, en total eso es lo que estuvimos pues, explicando de qué se trata nuestro proceso. Bueno, también explicaremos sobre nuestra propuesta de optimización topológica, que es la integración térmica del reactor. Hay una recirculación parcial, una reducción de la carga térmica y un repaquemiento del absorbedor. También tenemos como conclusiones que el proceso de producción de hidromaleico mediante oxidación catalítica de benceno es un proceso complejo que involucra múltiples etapas de preparación, reacción y separación y purificación. La temperatura obviamente del reactor es lo más importante. Como tenemos como nuestra función objetivo es multiobjetivo, que propone balancear aspectos económicos, eficiencia técnica, ambientales y proporcionando una optimización holística del proceso. También tenemos restricciones de seguridad, especialmente la limitación de concentración de benceno y análisis de sensibilidad. Pues acá está nuestra propuesta topológica, nuestro análisis de resultados es que tuvo una conversión a temperatura, si la temperatura del reactor está a 380 grados Celsius, y una selectividad de mejora de entre el 5 y el 7% con una presión de 5 bares. Y hay pérdidas bajas en el TC01 si se mantiene una temperatura entre 20 y 25 grados Celsius.